artistas que estallan de la nada. Y hay artistas que tardan 15 años en parecer que aparecieron de la nada. Sabrina Carpenter pertenece a la segunda categoría. La chica que cantaba covers en YouTube. Que pasó por Disney, que abrió los shows de Taylor Swift ante estadios completos y que un día lanzó Espresso y no, mejor no canto. Y de repente el mundo dejó de pronunciar mal su apellido. Pero este video no es solamente sobre sus hits, es sobre las polémicas, las reinvenciones, los romances, ese marketing quirúrgico y sí, también su estética. Y obviamente también los triángulos amorosos. Yo sé que a ustedes les gusta el chismecito. Porque si nos adentramos en las polémicas de Sabrina Carpenter, tenemos desde un videoclip grabado en una iglesia real hasta una portada de un álbum que dividió internet a la mitad. Y nos deja preguntándonos, ¿es una estrategia fría o es arte incómodo que te obliga a mirar? Hoy vamos a desmenuzar todo eso con datos, contexto y pruebas. Porque mientras algunos la encasillan como un producto de la industria, otros ven a una autora que aprendió a convertir su biografía en un guión pop. La balanza entre el chisme y la canción, entre esa broma pícara y sarcástica a una balada confesional, por ejemplo, el outro improvisado de Known Scenes, ese momento que cambia en cada ciudad y que se vuelve viral enseguida, no es casualidad, es diseño, es estrategia. Y está la imagen, y no cualquier imagen. Esa imagen de Bombshell 60s, con guiños a Bardot y Monroe, sus baby dolls, las medias con strass y esos corazones recortados, un personaje visual pensado acto por acto. Y no es un disfraz, es parte de su identidad. También hay mitologías que la persiguen. ¿Es una nepo baby? ¿Es la sobrina de Bart Simpson? Porque sí, Nancy Cartwright es su tía. Y si bien es un dato curioso, es irrelevante en sus canciones. Y acá claramente las canciones existen. En 2023 y 2024 abrió el tramo internacional del Eras Tour. El mayor show pop del planeta, y ahí ella logró conectar con audiencias nuevas y poco después llegaron los shots de Expresso directo a la vena del mainstream. Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Yo soy Dani y esto es Hablemos de Tendencias. El día de hoy vamos a estar recorriendo toda la vida de Sabrina Carpenter, sus inicios, la etapa Disney, que no despegó, la tormenta con Olivia Rodrigo y Joshua, el capítulo de Juan y Camila, el blueprint de esos emails que no podía enviar, la coronación que tuvo con Short and Sweet, los Grammy a los que estuvo nominada y su nueva era, Man's Best Friend. ¿Y qué representa esta era? ¿Qué critica? ¿Qué reproduce? ¿Y por qué incomoda tanto? Pero antes de empezar, déjame invitarte a que te suscribas al canal. Suscribirse es completamente gratis y puedes hacerlo ahora mismo, dando clic al botoncito rojo que aparece acá abajo, ese botoncito rojo hermoso, precioso, divino. Y si quieres apoyar aún más al canal, también puedes unirte a los chismosos reales, dando clic en el botón unirme, donde vas a tener acceso a videos exclusivos y prioridad para que responda tus comentarios. Y hablando de comentarios, vamos a mandar un saludo súper especial a los primeros 3 comentarios del video anterior. Así que por acá les dejo los 3 primeros comentarios del video anterior. Y si vos querés aparecer en el siguiente, tenés que ser de los primeros 3 en comentar este. Ahora sí, arranquemos con ¿quién es Sabrina Carpenter? Porque hoy Sabrina Carpenter es sinónimo del pop brillante, pero con filo. Si entraste en internet en el año 2024, te la cruzaste sí o sí. Porque su tema Expresso sonaba en todos lados. Y please, estaba trepando a lo más alto. Además, tiene una estética tan clara que la reconoces en medio segundo. Rubor rosa, ese escote tipo corazón, los baby doll pastel y una sonrisa que es mitad coqueta y mitad punchline. A sus 26 años, ella no es la chica nueva. En realidad es la chica que tardó años en lograr parecer la chica nueva. Es esa chica que logró afinar su pluma hasta mezclar una especie de confesión con chistes verdes
en una misma línea, la que logró convertirse en una máquina de momentos virales, cambiando una partecita de cada uno de sus shows, haciendo rimas con los lugares en los que se encuentra y algún chiste subido de tono. La que entendió que las canciones no terminan en el estudio, sino que siguen en el escenario, en el meme y en esa remera que te llevas a tu casa. Su presente lo podemos explicar en 3 ejes. Primero tenemos las canciones, esos ganchos inmediatos, esos coros tan pegadizos y tarareables, las letras que equilibran ternura y un poco de mala leche, pero con una precisión casi quirúrgica. Expreso y Please 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 prueban que se puede hacer humor y mostrar vulnerabilidad y a la vez pegarla. El segundo eje sería algo así como su personaje. Su personaje es una mezcla perfecta entre la combinación de lo que sería Marilyn Monroe y Brigitte Bardot, algo así como un cosplay de las dos, que juega con lo sexy pero desde el control, con ironía y sin pedirle permiso a nadie. Y el tercer eje vendría a ser su entrega en vivo, ese show que es una pasarela narrativa de actos donde cada look cuenta algo y cada momento está pensado para que se vuelva un clip viral de TikTok de 15 segundos. También está el costado de la conversación pública, por supuesto, al cual no le huye para nada. Por ejemplo, cuando hubo mucho ruido en las redes y en los medios por el video este que grabó en una iglesia real, Sabrina capitalizó ese momento con humor. Terminó diciendo que Jesús al final también era Carpenter. Pero incluso cuando esta última portada nueva dividió las opiniones, ella dejó que hablen. Y después ella habló, pero con sus canciones. Entonces, ¿es todo marketing? ¿Es una sátira? ¿O un poco de las dos cosas? Porque más que esquivar balas, yo creo que las redirige. Ella sabe dónde quiere que miremos. Y sí, obviamente alrededor orbitan palabras grandes, que es la número 1, que llena los estadios, que ganó premios en este 2025, que hace portadas, que hace campañas. Pero el dato duro convive con algo un poco menos medible y más raro, el carisma. Esa mezcla de desparpajo y precisión con la que de repente te dice una guarrada, pero de manera adorable, y a la frase siguiente te tira una línea que duele. Esa habilidad para que lo provocativo suene juguetón y no gratuito. Esa coherencia estética que separa el vestuario de su identidad. Entonces, ¿es producto del empuje del algoritmo? ¿Del trampolín que le dio Taylor Swift? ¿O de años de oficio que por fin encajaron con el clima cultural? Probablemente sea un poco de todo, y lo importante para este punto es dónde está parada hoy. Con un sello propio, sonoro y visual, un fandom que se recontra multiplica fuera de la burbuja Disney y un relato artístico que la deja jugar en 2 canchas a la vez, la del hit instantáneo y la de la autora que se sienta a contar su biografía con ironía. Y ese es el punto de partida, porque ahora tenemos que rebobinar un poco para entender cómo es que Sabrina Carpenter llegó a donde está ahora. Antes de los premios y los éxitos musicales, hubo una niña obstinada en Pensilvania que no quería jugar a ser la cantante. Ella quería hacerlo de verdad. Sabrina era una niña que armaba funciones para sus tíos, que se grababa en la compu con la convicción de quien ya encontró su juguete favorito y que se lo iba a quedar para siempre. Sus padres vieron rápido que no era un capricho y los dos tenían un pasado musical. Ella era bailarina y él guitarrista. Entonces decidieron algo que le cambió la biografía. La sacaron de la escuela tradicional para educarla en la casa y darle más horas de práctica a lo musical. De repente no era un vamos viendo qué onda, sino que había un plan. Contrataron un manager y el padre le construyó un mini estudio en la casa y con 11 o 12 años, Sabrina ya vivía esa escena que otros sueñan a los 20. Tenía un micrófono, un compresor, pistas y el permiso explícito de probar, de equivocarse y volver a grabar. La primera señal pública de que ese empuje iba en serio llegó cuando su ídola de la infancia, Miley Cyrus, lanzó un concurso online, The Next Miley Cyrus Project. I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. Ooh, what is it feeling coming up in the past? All the other direction.
donde más de 7000 niñas y adolescentes mandaron su video. Sabrina subió el suyo, con producción, con bailarinas y todo lo que necesitaba para pasar a la siguiente ronda. En este concurso terminó tercera. No se llevó el trofeo, pero consiguió un premio mucho mejor. Conoció a Miley en persona y pudo ver el show desde adentro. Para cualquiera eso podría ser una foto más, pero para Sabrina fue combustible. Paralelo a esto, Sabrina abrió su canal de YouTube, que es el mismo que hoy en día utiliza, y si entras a las primeras subidas, puedes encontrar covers de Taylor Swift, y lo más llamativo no es solamente una voz afinada para su edad, sino también la soltura que tiene frente a la cámara. No era la típica toma tímida, sino que era una adolescente súper cómoda con el lente de la cámara, con una canción y con una idea de cómo mostrarse. Y con ese combo, el talento que tiene, más el apoyo de su familia, más muchas horas de vuelo, empezaron las audiciones. En primer lugar, apareció un pequeño papel en La Ley y el Orden, donde tuvo pequeñas participaciones que la fueron puliendo en el oficio de la actuación. Y con esto surge la decisión de los padres de mudarse a Hollywood. Entonces los Carpenters dejaron Pensilvania, renunciaron a sus trabajos, reacomodaron la vida de sus hermanas, que también tuvieron que dejar todo para que Sabrina pudiera estar donde tenía que estar, pero no fue un salto ciego, ya había señales. Disney la probó en un estudio, hicieron una canción para un compilado, hizo también el doblaje de una de las princesas para una serie, y de repente la maquinaria Carpenter empezó a girar. Y acá vale hacer una aclaración importante. Porque cuando se cuenta todo el inicio de la historia de Sabrina Carpenter, siempre surge la sospecha de que los padres fueran unos obsesionados con ella. Porque es algo que realmente sucede y sucedió en muchísimos casos. Pero en entrevistas, Sabrina siempre lo invierte. Dice que era ella la que pedía siempre más. Que la empujaban, sí, pero porque veían lo feliz que era ella cuando hacía esto. Y ese mini estudio no fue una fábrica, sino más bien para ella fue como un patio de juegos, pero con buena acústica. Otro dato interesante de la infancia de Sabrina es que ella cuenta que sufrió bullying en la escuela por el típico ¿quién te crees que sos? Cuando te dedicas a algo artístico y empezás a tener fama. Este fue otro de los motivos por los cuales los padres de Sabrina decidieron que continúe haciendo homeschooling, para proteger el foco, sostener su autoestima y convertir lo que para muchos es un hobby en disciplina. Y ahí aparece otra constante en su historia: retener lo lúdico de la música, pero entrenarlo como un deporte. Cuando se mudan a California, el ritmo se acelera, de repente va a más audiciones, recibe más no, y algún que otro sí, que de repente te transforma la vida en un antes y un después. Uno de esos sí fue de Disney, quien le abrió la puerta a un papel grande. Y estoy hablando de ese papel que tuvo interpretando a Maya Hart en Girl Meets World, y en paralelo con esto un contrato con su disquera, Hollywood Records. Pero ese capítulo de su vida se los voy a detallar un poquito más adelante en el video. Lo que nos importa ahora es el punto de cómo llegó a donde está hoy. Y esto fue con horas de práctica, con el apoyo de su familia, que la apoyaba con hechos, no solo frases. Y una niña que, en lugar de quemarse por la presión, se encendía con el escenario. Y si uno mira en perspectiva, hay una línea clarísima. Sabrina no cae del cielo del pop en el 2024. Ella viene remándola desde los 9, 10, 11 años. Viene juntando pequeños escenarios desde el living de su casa para sus tíos, el set de una serie, un compilado de Disney, para construir la musculatura que años después le va a permitir bailar en tacos, con esos bodies al cuerpo, tirar esos chistes subidos de tono y afinar las notas sin que se le mueva un solo pelo. Entonces, ese es el cimiento. Una infancia con micrófonos caseros, una adolescencia con la cámara prendida y una familia que eligió creerle al sueño de su hija, cuando todavía no había ni charts, ni hits, ni estadios, ni portadas. Y ahora sí, con el motor encendido, pasemos a la era Disney y a la primer gran apuesta de una discográfica. Porque Disney tiene la llave maestra. Si actúas bien y además cantás, te suben al tren
completo. Y con Sabrina fue así. Primero la probaron en modo estudio, una canción para un compilado, el doblaje como princesa de una serie animada, y después llegó el casting grande, Girls Meets World, donde ella fue por el protagónico pero no quedó. Pero terminó siendo Maya Hart, la mejor amiga de la protagonista. Entonces ese no, disfrazado de sí, le abrió la puerta a la maquinaria Carpenter, la pantalla de Disney y al mismo tiempo un contrato multi-álbum con Hollywood Records, la disquera de Disney. Entonces la fórmula estaba clarísima, una serie y la música. En 2014 su carta de presentación como solista fue Can't Blame a Girl for Trying, que estuvo coescrita con Meghan Trainor, y un EP del mismo nombre. Eran canciones de amor adolescente, errores simpáticos, todo en una especie de clave de diario íntimo, pero con brillo. Y al año siguiente llegó Eyes Wide Open, en 2015, un pop con guiños de folk, un poco de country por momentos, y esa balada de manual que Disney podía programar en cada corte comercial. Eran canciones prolijas para la radio, todavía sin un rasgo personal. Después, en 2016, Evolution metió un paso más decidido hacia el pop. Tenía bases más oscuras, estribillos más marcados y dos cortes que le dan identidad a esa etapa: On Purpose y Tams. Ahí se notaba que Sabrina quería salirse del molde de la chica que canta y empezar a sonar más bien como la artista pop. Igualmente el contexto le jugó en contra, porque Girl Meets World tenía un tono más bien reflexivo que en comparación con el promedio del canal, y no terminó de conectar con la generación a la cual estaba apuntada. Una generación que ya vivía en las redes sociales, en YouTube y en el medio del algoritmo. Disney Channel estaba perdiendo tracción y esa vieja ruta donde de una serie salía la nueva estrella pop ya no era tan exacto. Pero la verdad es que mientras Disney estaba viendo que no le era tan rentable Sabrina, ella seguía remándola y armó su propia gira. Logró llenar teatros con sus fans más fieles y con ese entrenamiento de cantar las mismas canciones todas las noches y aprender a sostener el show sin la red de apoyo que quizás hubiese implicado Disney, la hicieron aún más resistente. Entonces lo importante de esta etapa en la vida de Sabrina no es un hito en particular, sino más bien la constancia. Sacaba canciones cada año, videoclips, hacía las promociones, iba a los escenarios, porque cuando no despegas de una, lo que construís es resiliencia, resistencia, y a la vez se estaba cocinando algo en silencio, porque esa sensación de que de repente escribir sus propias canciones le empezaba a importar un poco más, porque no le alcanzaba con la canción correcta. Ella quería la frase correcta, pero eso no floreció hasta el 2016. Ella ya tenía la semilla para este momento, pero tardó un poquito en que florezca. Ya iba eligiendo ella qué temas tocar, cómo se paraba en cámara, cómo empezar a jugar con este doble sentido entre canción y canción. Entonces, para este momento, Sabrina todavía no tenía esa explosión mainstream, pero estaba formando las bases de algo real, algo que le estaba preparando para lograr lo que es hoy, donde ya no suena como una más del sello discográfico, sino como Sabrina Carpenter. Cuando con la música Sabrina todavía no encontraba su golpe maestro, siguió puliendo otras aristas. Probó en la actuación, pero no era un plan B. Era como una segunda vía para llegar a la misma meta: contar historias. Por eso aceptaba papeles chicos, medianos, lo que sea que viniera para sumar horas de set y contactos. Uno de esos roles, por ejemplo, fue en The Hate You Give, donde no era la protagonista ni pretendía serlo, pero el papel le exigía algo que Disney rara vez pide: incomodidad. Jugar del lado menos simpático, entender la escena desde la tensión y no desde el chiste. Esto fue para Sabrina una escuela breve pero concreta: entrar, decir lo que tenés que decir, medir cómo va y salir de ahí. Aprender que la cámara capta matices que el público no perdona. Y después vino Tall Girl
en Netflix una comedia liviana que la puso frente a públicos que jamás habían visto Girl Meets World. ¿Y qué podemos decir de la película? Bueno, es bastante discutible. El tema es que tuvo un efecto muy potente, porque internet hizo lo que mejor sabe hacer: memes, clips, exageraciones, y en el medio su nombre subiendo y subiendo y subiendo en las búsquedas. Entonces Sabrina entendió que el flujo también sirve, aunque ese guión no sea perfecto. El set te entrena, el estreno te expone y la cámara te obliga a encontrar un gesto que se quede. Pero el gran golpe actoral estaba reservado para el escenario, cuando Sabrina Carpenter anunció que iba a debutar en Broadway como Katie Heron en Mean Girls. De repente esto parecía como el pasaporte ideal para Sabrina. El teatro musical, la comedia musical, su zona de confort, donde podía cantar, bailar y actuar, en una marca conocida y con un protagónico, con canciones, humor y un buen timing. De repente Sabrina se puso a ensayar, ajustaba y afinaba cada escena, cada nota y cada tema, pero el calendario le jugó una muy mala pasada, porque el estreno era en marzo de 2020. Entonces ella alcanzó a tocar el escenario, pero la pandemia le apagó las luces. 3 funciones logró. Imagínate prepararte durante meses para que se frustre de esa manera. Pero esto no quebró a Sabrina Carpenter. La dejó con una certeza. Le dejó en claro que ella estaba lista para casi todo. Con Broadway cerrado, probó en la pantalla chica. Participó en Royalties, una comedia musical sobre compositores de hits, donde claramente ahí ella podría brillar, porque el concepto era muy preciso. Era el detrás de escena de las canciones que después cantamos todos. Pero el problema fue la plataforma, porque esta serie estaba en Quibi, que nació para que mires fragmentos cortos de las series mientras ibas en el subte. Pero con la pandemia nadie tomaba el subte. Entonces el proyecto se perdió en esa paradoja. Otro cachetazo del timing para Sabrina. No por talento, sino por contexto. Y a ver, si todo esto te suena a colección de medias tintas, hay que mirar el mapa completo, porque esos rodajes, esos ensayos, esos micrófonos de teatro le dieron herramientas que hoy se notan en lo que más la ve el mundo: su pop. El control del gesto que aprendes frente a la cámara te sirve para narrar un videoclip de 3 minutos sin sobreactuar. La respiración del escenario te sirve para sostener un verso agudo después de un paso de humor. La disciplina de la función diaria te sirve para hacer una gira donde cada noche tenés que inventar una línea nueva en nonsense y que parezca que te salió sin pensarlo. También dejó una enseñanza silenciosa sobre la expectativa. No todo gran momento paga al instante. The Hate You Give no la volvió a la actriz del año. Tall Girl no fue más que un meme y Mean Girls se cortó antes de que empezara. Ni hablemos de Royalties, que naufragó con su plataforma. Pero ¿qué tuvo de resultado? Un oficio más ancho, una piel más gruesa y un olfato mucho más fino para elegir cuándo decir que sí. Entonces esa niña que fue pasando por todo esto, cuando llegue la oportunidad correcta, va a saber decir que sí y marcar la diferencia. Y eso es lo que vemos al día de hoy. Pero yo sé que ustedes están acá porque quieren que hable del triángulo amoroso o los triángulos amorosos de Sabrina Carpenter, porque a ustedes les gusta el chismecito. Así que vamos a eso. En enero de 2021 fue el mes que la vida de Sabrina Carpenter se aceleró como si alguien hubiera apretado el acelerador de un auto de Fórmula 1, cuando de repente un viernes aparece una balada devastadora por todas partes. Y sí, estoy hablando del tema Driver License. ¿Cómo se dice? Licencia. Driver's License. Ahí está. Y sí, estoy hablando del tema Driver's License de Olivia Rodrigo, en la cual no nombra a nadie, pero menciona a esa chica rubia, un poco mayor, de la cual sospechaba. Y por supuesto internet hizo lo que mejor sabe hacer: unir los puntos. Entonces en el centro del torbellino había 3 nombres: Olivia, Joshua Bassett y Sabrina. El tema es que cuando Olivia Rodrigo lanza este tema, en paralelo ya circulaban fotos y rumores de que Joshua y Sabrina estaban saliendo.
El tema es que Joshua era el ex de Olivia. Y ahí empezaron las interpretaciones, los rumores, las teorías, que quién salió primero con quién, que si hubo traición, si hubo infidelidad, si tal verso de la canción iba dedicado a... Pero nada de eso se termina de confirmar por ellos. Es el fandom, la prensa y las conjeturas. El tema es que cuando Olivia Rodrigo lanza este tema, pasan todo esto que les cuento, pasan 2 semanas y Sabrina Carpenter publica Skin. Y acá se abren 2 caminos. Porque el primero es artístico. Cambia de sello, deja la etapa Disney y Hollywood Records y debuta con Island, donde estrena una canción de pop sólida, con melodía elegante y líneas que suenan a respuesta. Además porque hay una línea que queda grabada en la memoria colectiva. Maybe blonde was the only rhyme. O sea, quizás rubia era la única rima. El segundo camino es la conversación pública, porque una parte de la audiencia la lee como la otra y decide que hay una villana. Entonces ese día Sabrina aprendió a la fuerza que existe una regla en el pop moderno, que es que no alcanza con lo que cantás, sino también cuenta lo que creen que estás cantando. Ella por su lado sale a desescalar un poco, porque insiste en las entrevistas con que Skin no es un diss track, o sea, esas canciones que tienen como objetivo atacar a alguien. Quiere dejar en claro todo el tiempo que ella no busca atacar a nadie, sino que es su versión de un momento en el cual ella se sintió señalada. Pero las canciones, cuando chocan con una narrativa que ya está encendida, no siempre apagan el fuego. Pero el efecto fue doble, porque la hicieron mucho más conocida y también mucho más polarizante. Hubo oyentes que la descubrieron ahí por primera vez y obviamente surgieron muchos más haters que la usaron de blanco. Porque a ver, convengamos que la fama y la antipatía viajan juntas. Después llegaron otras piezas musicales que acomodaron el rompecabezas. Con Skinny Dipping trata de bajar un cambio. En vez de devolver golpes, digamos que fantasea con un reencuentro maduro y con la desnudez emocional. Y un año más tarde, cuando lanza Emails I Can't Send, que es su 5º álbum de estudio, con el tema All Because I Like a Boy, pone en palabras, por fin, lo que vivió de su lado, ese insulto fácil, ese apodo de la rompehogares, las amenazas absurdas que aparecen cuando el fandom decide que necesitan una villana. Entonces a veces no sos la historia, sino más bien el lugar donde otros proyectan la suya. Entonces, ¿hubo ingeniería fría por parte de la industria para aprovechar el drama? ¿O fue una pura sincronía de agendas donde cada una lanzaba sus temas y la gente sacaba sus propias conclusiones? Porque, a ver, no hay pruebas concluyentes de una conspiración alrededor de las discográficas y ellas dos lanzando los temas y tirándose palos, pero sí tenemos la certeza de que este episodio la empujó a Sabrina a tener que redefinir su propia voz pública, a entender que la ironía ya se iba asomando en sus shows y que podía convertirse en un escudo, que el humor pícaro bien dosificado desactivaba bombas y que si el público va a hablar igual, mejor darles letra para que puedan citar. El tema es que el saldo artístico de ese mes tan vertiginoso para ella fue un momento bisagra, porque cambió de sello discográfico, su nombre se posicionó en la conversación global y yo creo que tuvo un gran aprendizaje que ordenó lo que viene ahora, porque a partir de ahí Sabrina eligió escribir no solo sobre ellos, sino lo que le hicieron, los relatos sobre ellos. Y esa decisión, escribir desde la herida y al mismo tiempo reírse de la escena, es lo que define la siguiente etapa, ese giro confesional de Emails I Can't Send. Después del ruido del 2021, Sabrina hizo algo muy inteligente. En vez de correr detrás del chisme, abrió un archivo nuevo. Se llama Emails I Can't Send y suena exactamente a eso. A esos correos que nunca mandaste, a los borradores con verdad sin maquillaje, a notas que escribís a las 3 de la mañana cuando el teléfono no suena y la cabeza no para. El primer cachetazo está en la canción que le da el título al disco. No es una balada más, es una carta. Y no a un ex, sino a su papá. La infidelidad que ella descubre de grande le rompe algo más hondo que el corazón. Le rompe la confianza. Y a partir de ahí, todo lo que debería ser simple se vuelve un campo minado. ¿Te enamoras? Sí, pero vas tanteando el piso con un palito por si explota.
Ese es el tono del álbum, menos pose y más verdad, menos mirá qué perfecta que soy y más mirá lo que me cuesta estar bien. Y de ese tronco nacen ramas con sabores distintos. Vicious, que es el lado ácido de la misma historia, cuando alguien te deja con preguntas que no tienen respuesta y tenés que inventarte una para poder dormir. Y después, Because I Like a Boy, es el descargo más frontal de la etapa Olivia Joshua, donde no pide permiso ni perdón, enumera insultos, amenazas, titulares y te pone delante el absurdo de haber sido cancelada por haberle gustado a un chico. A veces las canciones no arreglan nada, pero dan testimonio y esta claramente lo da. Además, en el medio Sabrina se permite respirar con Skinny Dipping, en esa especie de suspiro donde imagina un reencuentro sin broncas, con dos personas un poco más grandes, un poco menos orgullosas, probando si todavía queda algo. Digamos que es el reverso tierno de tanto filo. Por otro lado, el tema Fast Time trae como ese vértigo de tener 20 y pico de años y sentir que todo pasa al mismo tiempo. El trabajo, los viajes, los líos que te armás por puro entusiasmo. Entonces el álbum va como alternando la herida con la broma, el reproche con la luz que entra por la ventana. Y aparece Nonsense, la llave de su personaje público, donde en el estudio ya es juguetona y en vivo se convierte en un ritual. Cada ciudad tiene su outro propio, 3 líneas nuevas, pícaras y con el nombre del lugar y una rima imposible que hace gritar al estadio. Parece improvisación, pero es ingeniería. 15 segundos pensados para TikTok, para la memoria, para que al día siguiente haya un clip distinto flotando en las redes y en tu feed. Es humor sensual, con guiños, nada gratuito y también es una decisión estética. El deseo nombrado por una mujer, sin culpa, sin pedir permiso y con una risa al final. Y ahí cristaliza algo que la va a acompañar en toda su era short and sweet. Esa chica que te puede decir una guarrada de manera adorable y 2 minutos después te suelta una línea que te hace llorar. En lo sonoro digamos que el disco no es un catálogo de modas, más bien es un diario íntimo, no es que es la playlist del momento. ¡Invasión Catuna! Pero que no me tire las cosas porque chau video. Para. No. Fuera. La cuestión es que no es un álbum que intenta gustar a los gritos. Es uno que te gana por insistencia. Lo escuchás una vez y te llevas 2 frases. Lo escuchás una tercera y ya te apropiás de la letra de una canción entera. Y sobre todo, hay algo que no se compara con la etapa Disney. Y es la pluma con la que Sabrina escribe. La Sabrina compositora aparece con mucha claridad. Busca la imagen justa, esa que te hace ver la escena sin tener que explicarla. Y en vivo termina de redondearla, porque en la gira de Emails I Can't Send fue algo así como su laboratorio. Teatros donde probó la elasticidad del show, midió los silencios, dejó que las canciones respiren y le afinó el cuerpo a un personaje que ya no es la ex chica Disney, es una autora. Y ahí también se ve el fruto de los años actuando, porque controla el gesto, dosifica el drama, suelta el chiste en el segundo exacto y no hay torpeza, hay timing. Entonces, ¿fue este disco el que la hizo famosa? No, la respuesta es no. Este digamos que fue el disco que la hizo ella. Le dio marco al caos porque en vez de responder con comunicados, respondió con canciones. En vez de dejar que el relato lo cuenten otros, contó el suyo, incluido lo que más duele contar. Y a la vez, encontró también cómo equilibrar esa exposición con humor que descomprime y un coqueteo que ella maneja, no que la maneja a ella. Entonces se vuelve sujeto y no objeto. Obviamente ese equilibrio no la deja fuera de las tormentas, porque un año después, cuando publicó el video de Father y se armó el lío de la iglesia, ahí ella ya tenía, digamos, las herramientas para poder surfear esa ola con ironía, controlando el mensaje y otra vez con canciones que lo reencuadran todo. Entonces por eso este álbum es como su momento bisagra, porque a partir de acá en adelante deja atrás a la chica que canta en Disney y empieza a crear su propia
propia identidad, esa mezcla suya entre el descaro y la ternura, y esto fue lo que hizo que llegaran los premios, los hits, que pudiera existir Espresso o Please Please Please. I mean, how do we feel about scandalizing the Catholic Church a little with Feather? Gotta go, girl, gotta go, gotta go, gotta go. Pero antes de eso llegó también el Eras Tour, donde tilonaba a Taylor Swift, y la verdad que abrirle a Taylor en los estadios es como rendir el final de la carrera, pero frente a cientos de miles de jurados. Y si la pegás, te adoptan, pero si dudás, te comen vivo. Y Sabrina no dudó. Su papel fue súper estratégico, con sets compactos y puro gancho. Entraba con esa sonrisa de yo me vengo a divertir y vos también te vas a divertir. Y en 20-25 minutos dejaba bien instaurado su humor, el coqueteo y sus estribillos. En Latinoamérica, Australia y Asia, la escena se repitió. Un mar de pulseras brillando, teléfonos en alto y esa rubia de 1,50 m que se comía el escenario de fútbol, como si fuera el living de su casa. Para ella, digamos que fue algo así como un posgrado express en lenguaje de recitales de estadio. Aprendió el tempo, a hablar lo justo, cantar donde rompe, rematar con una línea picante que viaja directo a TikTok, refinó ese personaje en tiempo real. Entonces no era una telonera pidiendo permiso, sino una invitada que sale a aprovechar la alfombra roja que le tienden. Pero además de eso también fue un statement visual, con sus mini vestidos, las medias con brillo, el rubor rosa que ya es parte de su firma, y todo esto se podía ver incluso desde la última fila. Ese look bombshell 60s dejó de ser un juego para las fans y se convirtió en una señal súper reconocible para las audiencias que jamás la habían escuchado nombrar. Entonces que Taylor Swift le esté dando ese lugar no era solo para la foto del backstage, era una traducción simbólica de si te pongo en mi escenario es porque sé que lo podés sostener. Y la multitud percibió eso, porque la multitud no compra a ciegas, pero sí presta atención. Y a partir de ahí, con cada subir del telón, era una presentación en masa. Miles de personas que quizás llegaron por Cruel Summer y salían tarareando Nonsense. Lo interesante de esto es que Sabrina entendió muy bien el juego, porque no fue a robar fandom de Taylor, fue a convertir curiosidad en recuerdo, a dejar una frase, un gesto, un outfit, un coro. Y el resultado no fue inmediato en los charts, porque incluso no había salido todavía Espresso, pero sí en algo más sutil, como por ejemplo el reconocimiento de su nombre, empezar a ver su cara en las redes, ciudades nuevas que preguntaban por entradas, y también hay otro aprendizaje quizás menos visible, que es el de la resistencia, del cual ya hablamos antes, pero que esas pruebas de sonido a la tarde, o esperar horas, salir puntual, lidiar con el clima, las fallas, los cambios, y aún así sonar impecable. Esa rutina también pulió su confianza, y cuando meses después lanzó Espresso y Please Please Please, ya venía con el cuerpo afinado de sostener el hit global, y no solo grabándolo, sino paseándolo por el mundo telonando a Taylor. En resumen, el Eras Tour no la inventó, sino que más bien yo creo que la amplificó, porque la puso bajo el reflector más grande del planeta y le dio la chance de transformar un buen presentimiento en una certeza. Podía pararse frente a cualquier multitud y que la multitud la escuchara. Y cuando tenés esa certeza, el próximo paso, que es básicamente hacer que el mundo entero tararee tus estribillos, se vuelve una posibilidad concreta. Ahora pasemos a el 31 de octubre del año 2023, la noche de Halloween, o Halloween. Por supuesto, detalle para nada inocente. Esa noche, Sabrina estrena Feather. El clip parece al principio una especie de comedia negra de venganza, tipos que la acosan o la minimizan y que van cayendo uno por uno. Todo en paleta pastel y colores negros, sonrisas al borde del sarcasmo y una cámara que nunca pierde el guiño. El remate que incendia internet es que estaban realizando una especie de funeral en una iglesia real. Sabrina entra con un mini vestido negro y el velo, se pasea entre los ataúdes rosa bebé, canta, baila, pero hay ironía. Ese gesto por donde se hace cruza la línea para mucha gente. Entonces provoca que la diócesis local publique un comunicado y que de repente el sacerdote que autorizó
autorizó la filmación fue apartado de sus funciones. Es más, esto me recuerda que Katy Perry le pasó lo mismo y todo eso te lo conté en el video donde hablamos de ella, así que te lo voy a dejar por acá enlazado por si también quieres ir a ver cómo fue el ascenso y la caída de Katy Perry, otra artista del pop. Pero mientras tanto sigamos con Sabrina. La cuestión es que la gente empezó a cuestionar justamente si era arte provocador o una falta de respeto. Fíjense la diferencia de años entre lo que les cuento de Katy Perry y esto de Sabrina, y logra el mismo efecto. Porque hay gente que cuestiona cómo es posible que hagan una performance pop en un espacio sagrado. El tema es que Feather es una sátira donde la violencia es caricatura, los colores son de una bakery y la puesta final invierte una liturgia con humor negro. El problema para algunos es justamente ese, tocar lo sagrado con manos pop. Y en un mundo saturado de polémicas de cartón, esto sí pisa un nervio cultural. La frontera entre la libertad artística y la reverencia. Y bueno, vos quizás te preguntes qué hizo Sabrina en ese entonces. La realidad es que sin titubear, tanto en entrevistas como en los escenarios, lanzaba el chiste de que Jesús también era carpenter. No pide perdón, tampoco se regodea de eso. Básicamente lo reencuadra en su idioma. La ironía, el coqueteo y una sonrisa de ya entendí dónde duele. Y mientras una parte de la audiencia se indigna, otra la aplaude por no ceder al juego del arrepentimiento express, básicamente por bancársela. ¿Y qué logra con eso? Que ese clip crezca, se comparta, se analice cuadro por cuadro, frame a frame, y mientras la noticia religiosa corre por un carril, el pop lo hace por otro. Pero ambos terminan empujando el mismo contador de visualizaciones, reproducciones y demás. Entonces, más allá del ruido, Feather revela algo central en su proyecto. Es que logra provocar con un envoltorio dulce. Porque donde otros usarían cueros y sombras oscuras, ella usa tul, colores pastel y pestañas. Y el contraste es su mejor arma. Una coreografía liviana con un contexto pesado. Coquetería en un lugar donde se espera solemnidad. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿esto es irreverencia gratuita? ¿O está hablando de la doble vara con la que se juzga a las mujeres cuando toman el control del relato? Y yo creo que depende de quién lo mira. No sé qué opinan ustedes, me lo pueden dejar acá abajo, voy a leerlas. Ahora, esto también deja una lección de manual para su propia carrera. Porque cuando el mundo te pone en el banquillo de los acusados, vos podés hacerte toda chiquitita o dirigir la escena. Y Sabrina eligió dirigirla. No negó el set, no barrió el altar bajo la alfombra, no se escondió detrás de su equipo. Tomó la ola y la convirtió en parte de su personaje. La artista que sabe dónde está el límite y decide bordearlo, no para escandalizar por deporte, sino para reforzar su tono, esa mezcla de comedia o humor negro con esa estética coquette y el poder sensual en primera persona. Me voy a quedar sin batería. Entonces, si lo pensamos, Sabrina no apareció, básicamente irrumpió, porque el 11 de abril de 2024, cuando lanzó Espresso, ese single de 2 minutos 55, que te entra directo por el estribillo, con ese brillo retro, esas líneas pícaras, y un groove que te levanta las cejas antes de que termine el primer compás, lo anunció como una cancioncita antes de un Coachella, y terminó siendo el encendedor que prendió todo el verano. Lo escribieron Sabrina, Amy Allen y Steve Jones, y la produjo Julián Bunetta. Es un pop con perfume funk, pero bien del 2024. Y la jugada del calendario fue súper estratégica, porque tuvieron promoción en el cartel del Coachella, un video de alto impacto y los ganchos en las frases súper compartibles. El resultado de todo esto fue ser el puesto número 1 en Reino Unido, 7 semanas acumuladas en la cima y la corona de la canción del verano 2024. En Estados Unidos llegó a su primer top 10 porque llegó a estar número 3 en el Hot 100, mientras trepaba al número 1 del Global 200. Así que nada
nada mal para esa cancioncita. Además, la estética de Expresso consolidó su personaje. Ese estilo bombshell sesentoso, pasado por un filtro pop, sus pañuelos, los baby dolls, los bikinis tableados, el doble sentido del humor y ese timing que ya no dependía de nadie más. Y no podemos dejar de mencionar la broma del título de la canción: Te mantengo despierto. Y lo hizo con remix y las versiones double shot que mantuvieron la conversación todo el verano. 2 meses después, cuando lo lógico era apurar la salida de un tema clon, Sabrina cambió el ángulo y soltó el tema Please, 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 con la misma vibra chic, con otro registro emocional, el pedido desesperado, pero con un insultito adorable para que el novio no la deje en ridículo. El videoclip estuvo dirigido por Bardia Seinali y realmente es cine pop. Continúa básicamente la historia de Expresso, la saca de la comisaría y la mete en un romance con un delincuente encantador interpretado por Barry Keoghan. Hay referencias a parejas tóxicas del imaginario pop y a películas de culto. Hay humor, hay poder, hay una Sabrina que maneja la narrativa de su propia vida amorosa como si fuera un storyboard. A ver, y si hablamos de números, Please, Please, Please fue un golpe de mesa. Debutó número 2 y a la semana siguiente fue número 1 en el Billboard Hot 100 y ese fue su primer número 1 en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, su dupla con Expresso ocupó el Global 200, con los puestos 1 y 2, y en Reino Unido se turnaron el trono por varias semanas, convirtiendo así a Sabrina en la primera mujer en 71 años en acumular 20 semanas en el número 1 de lo que es el chart británico en un solo año. Y lo más curioso de todo esto es que celebró este hito troleando a un troll en Instagram. Ahora, mucha gente pregunta por qué funcionó tan bien esta dupla. Y yo creo que hay 3 razones. Primero, el tipo de canción. Sería como el motivo número 1. Expresso es puro gancho y personalidad. Y Please, Please, Please es como que equilibra el chiste, el humor y la vulnerabilidad sin perder esa magia que hace que se te pegue el tema. La segunda razón creo que es la conexión entre los clips. La narrativa hecha serie, un mismo universo visual, lo coquet retro pero con agudeza, con acidez, y de repente hace que cualquier frame del clip sea muy fácil de reconocer como muy Sabrina, muy su estilo. Y la tercera razón, estoy casi segura que es el timing, porque Sabrina volvió del Eras Tour con esa maestría de estadios, de manejar el algoritmo, de que entendió qué cosas se comparten y se multiplican en segundos. Entonces, sí, Emails I Can't Send fue como la cocina donde se prendió el fuego. De repente Expresso y Please, Please, Please fueron ya como la comida servida, pero en fuente de plata. Y a partir de ahí cambió completamente la escala, porque ya no es la que promete, sino que es la que entrega. Porque el año pasado, en 2024, todo el mundo tarareaba sus canciones sin saber ni siquiera si eran de ella o quién era ella, pero todos conocían su música. Literalmente cada vez que entrabas a YouTube Music, a Spotify o a cualquier plataforma, te sonaba Expresso. Y en 2025 su apellido ya viene con contexto, con estética y con récords. Y el detalle más importante para lo que viene ahora es que logró no quemar el personaje en el intento, sino que lo fue afinando. Porque ahora que el mundo la está mirando, falta probar si lo suyo es un golpe de suerte de temporada o es una era. Y si hablamos del álbum Short and Sweet, que es el que incluye los temas Expresso y Please, 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 es su 6º álbum. Y la verdad es que este álbum suena a alguien que ya encontró su voz y que ahora se divierte usándola. El corazón de este proyecto late por 2 impulsos. Uno es la sátira romántica, donde Sabrina mira el teatro del amor, sus egos, las pequeñas humillaciones y escenas que dan vergüenza ajena, y lo convierte en una especie de sketch pop. Y por otro lado, la parte sensual, donde coquetea, provoca, se ríe, pero siempre desde el control. Y esa combinación se entiende perfecto si venís ya escuchando sus singles, donde encontrás humor rápido, ganchos inmediatos y líneas que podés citar sin contexto porque ya son personaje. Entonces la narrativa amorosa que subyace al disco no es una telenovela con nombres y apellidos, sino que más bien es un estado de ánimo.
ánimo. Hay canciones que para el oído del fandom tiran dardos a un romance corto e intenso, como Lo que dura duele el doble, y otras que juegan con el triángulo amoroso de él, su ex y mi paciencia. Y Sabrina nunca escribe para nadie en primera persona, sino que escribe desde lo que le dejó X episodio. Por eso el álbum no suena a un ajuste de cuentas, sino que más bien suena a una especie de manual de supervivencia emocional con chistes internos. A mí en lo particular lo que me resulta más apasionante de Sabrina Carpenter como artista pop o como artista en general es que su estilo, su estética más bien no acompaña, sino que narra las canciones. Porque su estética no es un disfraz, sino que es más bien como el libreto. Cuando la ves entrar ya sabes en qué acto del show estás. Cuando aparece un lazo perfecto, ya entendés el tono de ese capítulo. Entonces su sello es una mezcla precisa entre el bombshell sesentoso, la lencería vintage, más cincuentona, y ese remate disco, todo en paleta de tonos pastel, los labios tono cherry, y ese rubor muy generoso. Ah, no, paren, y el peinado, ese volumen en el pelo al estilo de estrella Hollywood vieja. Pero todo esto pasado por un filtro 2025. Porque por más que veamos todos estos puntos vintage en su look, de todas maneras no queda viejo, no queda feo, no queda como anticuado, no te genera ese rechazo quizás que te generan tendencias antiguas. Entonces todo ese ADN se ordena en escena con una idea simple y brillante. Es como que el show es un día completo, mañana, tarde, noche, y cada tramo tiene su uniforme. Por ejemplo, en Expreso arma todo el mapa con los pañuelos al viento, los trajes de baño tipo estructurados que parecen sacados de una postal de los años 60, las tipografías del club náutico y ese humor elegante que la define. Después en Please 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 vira al glam, estilo cinematográfico, con la capucha de terciopelo, los guantes largos y un vestido que parece sacado de un póster antiguo. Mientras la historia la muestra pidiéndole a su chico que no la haga quedar en ridículo. Entonces la ropa dice clásico, pero la letra dice 2025. O por ejemplo en Taste, donde está en el clip con Jenna Ortega, se entiende el clip como un duelo, una parodia, donde se las muestra a ellas dos como heroínas del film Noir Camp, o un funeral glam con cuchillos de utilería, el encaje negro versus los colores pastel, y más que pelear por él, se divierten en escena. Y detrás de ese rompecabezas hay una dirección clara, porque con su estilista, Jared Elner, Sabrina fijó un idioma visual, de elementos que son repetibles, pero que nunca se sienten repetidos. Los corazones, los lazos, los escotes, las botas, los colgantes que usa, las medias, las joyas, los guantes, el terciopelo, el tul y sobre todo una silueta mini. Y todo esto no es por capricho, es una lectura de cámara. Porque si pausas en cualquier punto del clip, toda la estética te hace identificarla. Y hay algo más también, el tema del rubor, que si bien parece algo banal, ese rubor alto, casi de muñeca, también es una decisión, porque con la iluminación actual y las cámaras del día de hoy, ese toque fija en el rostro un punto entre ingenuidad performática y una picardía muy consciente. Y lo mismo el volumen en el pelo, que básicamente no necesita un peluquero entre canciones. Entonces en este caso la estética también hace negocio. Entonces si su música cuenta lo que siente, su vestuario cuenta cómo lo cuenta. Es sátira con encaje, ironía con moños, todo el poder pero en formato mini. Y todo esto funciona por una razón en concreto, porque nunca parece que se está disfrazando de otra. Parece y es el uniforme de Sabrina Carpenter, su gesto, su luz, y que incluso cuando cambia de textura o de década de referencia, el espejo le devuelve la misma respuesta. Sos vos, Sabrina. Y llegamos entonces a la era actual. Y estoy hablando de Man's Best Friend, porque cuando parecía que ya había domado su estética y su personaje, Sabrina tiró otra piedra al lago. Anunció Man's Best Friend y la conversación se prendió fuego. Incluso antes de escuchar una sola canción. La portada mostraba a Sabrina de rodillas, en pose
pose de perra en exhibición, con una mano masculina tirándole del pelo, y para algunos fue el límite, que estaba haciendo apología a la sumisión. También la llamaron mujer mascota, hablaban de la sensualización de siempre, solo que con moñitos, y para otros fue justo lo contrario, una sátira explícita del trato que muchas veces se les da a las mujeres. Ese elogio tibio, el paternalismo, el qué linda perrita, dicho con una sonrisa, pero puesta en una imagen que te obliga a incomodarte. Lo cierto es que Sabrina no se escondió. En entrevistas de fines de agosto de 2025, hace muy poco, reforzó que el arte estaba pensado para habilitar múltiples lecturas y que en el sentido completo se terminaba de entender escuchando el álbum. Y ahí es donde la jugada se vuelve interesante. La portada funciona como un cartel luminoso, sí, pero el por qué está adentro. Si en Shorts and Sweets había entrenado el humor, acá afila el comentario. La tesis del disco se resume en una idea: los mínimos son sexys. En el mundo que celebra al chico indomable, ella escribe sobre lo básico que muchos no hacen: respeto, responsabilidad, iniciativa, comunicación, y lo pone todo en un envase provocador, casi te diría de humor negro. La canción que cristaliza todo esto es Tears, donde convierte acciones diarias como lavar los platos, armar un mueble de IKEA, contestar el teléfono, considerar sus sentimientos en antesalas del deseo. Cuando dice frases como me mojo pensando en vos, siendo un tipo responsable, habla de una ironía desarmante. Entonces la broma, el humor, no tapa el mensaje, sino que lo subraya. Y en lo visual, Man's Best Friend no rompe con su idioma, sino que lo exagera. Sigue la paleta pastel, el baby doll y la silueta mini, pero con un twist más cruel, porque si antes la coquette retro era travesura, ahora el azúcar viene con un cuchillo, donde hay guantes que parecen patas, collares que parecen correas y una coreografía que encaja perfecto con el título: la mejor amiga del hombre, o la mujer reducida a una perra cuando se sale de la norma. La ambigüedad es deliberada, te incomoda, te enoja, te tienta a opinar. Entonces Sabrina ganó, porque ya estás dentro del juego. Y la verdad que las letras empujan en la misma dirección, porque Sabrina captura microviolencias con precisión de comediante. El tipo que se vende zen, pero que te hace gaslighting, el que no es malo o solamente inmaduro, y te pone a cuidar a vos lo que él no cuida. El ex que vuelve por coincidencia cada vez que te ve bien. No hay sermón, hay escenas. Y como en sus mejores momentos, mezcla esa ternura con lo que se podría decir mala leche en una misma línea. Te hace reír y 2 segundos después te deja como what the fuck. El debate ético alrededor de la portada fue inevitable. Hasta hubo gente que pedía que la bajaran, gente que pedía una versión más comercial, pero también hubo otras personas que lo defendían como una performance feminista. Tomar una estética históricamente diseñada para el male gaze y usarla para exponer con sarcasmo la hipocresía de ciertos comportamientos masculinos. Pero ¿quién está al mando si la mascota mira a cámara, escribe el guión y rentabiliza todo el shock provocado? Y la respuesta de Sabrina no llega en una declaración ni en un hilo de X, llega con canciones. Entonces, musicalmente, la era consolida su fórmula actual: el pop nítido, los ganchos memorables, puentes que abren aire y ese estribillo que te sabes a la segunda pasada. Pero debajo del brillo hay una columna vertebral conceptual. En los coros se baila, en las estrofas se discute. Y donde otro artista hubiera dejado el chiste en el doble sentido, Sabrina se detiene a nombrar lo que quiere y también lo que no. Entonces no es puritanismo, es una estrategia emocional cantada. Y el personaje más dueño que nunca de su relato. Esa mujer que juega con lo sexy sin pedir permiso, aparece con colmillos, se ríe, provoca, desafía y cuando hace falta también conmueve. El control es total.
Desde el vestuario hasta los planos, desde el eslogan hasta el merch, desde el humor pícaro hasta ese verso que te pincha. Y este es el mismo universo que la llevó al mainstream, pero empujando un paso más hacia esa frontera donde el pop deja de ser simpático y se vuelve incómodo, pero en el mejor de los sentidos. Y también queda otra lectura más sobre Man's Best Friend, que es que este disco no te explica cómo leerlo, sino que te obliga a elegir cómo querés leerlo. Si ves sumisión, vas a encontrar pruebas de sumisión. Ahora, si ves sátira, vas a encontrar la sátira. Si ves una crítica en cómo muchos hombres tratan a las mujeres como mascotas hasta que dejan de obedecer, el disco se te vuelve un espejo. Y ahí está el truco. Convirtió una imagen que parecía obvia en una trampa semántica. Y al hacerlo, mantuvo vivo su proyecto, el pop con risa traviesa, pero también con ideas afiladas. Y con la polémica funcionando como amplificador, Sabrina cierra esta etapa parada en el mismo lugar donde le gusta estar, en el centro del ring. Circulan muchas teorías alrededor de Expresso y Spotify, porque había muchísima gente diciendo que Expresso salía siempre después de cualquier tema, que no era el algoritmo, sino que era pago. Por lo que se sabe, Spotify niega ese tipo de acuerdos. Y por otro lado, sabemos, los que usamos las plataformas de redes sociales, que los algoritmos suelen premiar a los contenidos que ya están funcionando. Entonces, si querés colaborar con mi canal, dale me gusta, comentá, compartilo, etc. Hace que el algoritmo se mueva, así mi video también funciona tanto como Expresso. Entonces, si cualquier tema o video o lo que sea explota en viral, obviamente se va a seguir y seguir y seguir y seguir mostrando. Por otro lado, todos los sellos discográficos hacen marketing fuerte, pagan pauta publicitaria, pagan para que se los agreguen playlists, y si bien se sabe que hubo una inversión fuerte por parte de la discográfica, no hay evidencias o pruebas de que haya habido, ¿se dice? ¿Cómo se dice? No hay pruebas de que hayan pagado para aparecer. No sé. Se me trabó el cerebro. Ya estoy hablando hace 3 horas y ya no puedo pensar. La cuestión es que se sabe que hubo una inversión fuerte, pero no hay pruebas concretas de que a propósito hayan hecho que el tema aparezca mágicamente después de cualquier canción que uno escuche. Lo más razonable sería pensar que sí, es un tema súper pegajoso, con una estética clarísima y con un muy buen timing. Y la verdad es que también, por más pauta que paguen, si el tema hubiese sido malo, a la gente no le gustaría, y de todas maneras logró impulsar a Sabrina. Otra de las teorías que andan dando vuelta es que Sabrina Carpenter se logró hacer famosa gracias a Taylor por telonar el Eras Tour. Y a ver, lo mismo. Obviamente el telonar el Eras Tour le dio un impulso increíble, porque abrir los estadios te pone delante de millones de personas y eso acelera todo. Pero que Taylor la haya puesto ahí, no le escribió sus canciones, no la hizo cantar de cierta manera, transmitir lo que transmite, ni tampoco ella fue la responsable de toda la imagen que Sabrina Carpenter proyecta. Taylor no compuso Expresso ni dirigió Please, Please, Please. Pero lo que sí hizo fue prestarle el reflector. Y ahí Sabrina fue la que demostró que sí estaba lista. Porque el día que salieron esos singles, la gente ya sabía quién era Sabrina Carpenter. En febrero de este año, Sabrina Carpenter ganó 2 premios Grammy como Mejor Álbum Pop Vocal por Short and Sweet y Mejor Interpretación Pop Solista por Expresso. Además, también estuvo nominada en categorías mayores como Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Artista Revelación. Entonces, digamos que esto fue como el reconocimiento institucional que durante años se le negó. El tema es que ahora Sabrina está en la cima, pero ¿qué pasa cuando baje el volumen del hit y se cierre el telón? Porque ¿qué queda? ¡Ey! Yo creo que hoy quedan 3 huellas del progreso: las canciones, los personajes escénicos y la conversación cultural también. Porque Sabrina convirtió la coquetería en sátira, la picardía en autoría, y su juego funciona porque se percibe controlado. Ella escribe, ella mira a cámara, ella decide cuándo se ríe. El reto es seguir tensando esa cuerda sin quedar atrapada en su propia caricatura. Y en el horizonte obviamente hay riesgos, pero también oportunidades. Riesgos porque
porque el algoritmo cambia de humor, la estética coquette corre peligro, de saturación más que nada, y porque la polémica mal dosificada se vuelve boomerang, y después oportunidades porque está pudiendo consolidar una fan base que venga por la risa de la sátira y se quede por la canción, porque se está abriendo puertas en mercados donde ya encendió la chispa, como Latinoamérica o Europa, porque está firmando colaboraciones que hacen que se expanda, incluso está la posibilidad de escribir para otros y agrandar su sombra como autora. También está teniendo oportunidades de volver al teatro o a las pantallas con un proyecto que vaya con su identidad actual, y también hay una dimensión silenciosa que define legados, la coherencia, porque mantener un hilo conductor entre la portada, la apuesta, la letra y los gestos para que el público reconozca un frame y diga es Sabrina, aunque no haya sonado todavía, y al mismo tiempo dejar espacio para la mutación, porque cada era necesita una dosis de riesgo y el truco no es cambiar por cambiar, sino crecer a la vista, evolucionar. Entonces esta chica que empezó cantando en un mini estudio casero, que probó 1000 puertas, que sobrevivió a la etapa Disney cuando ya nadie miraba Disney Channel, que actuó, que falló, que insistió y que un día entendió que su mejor superpoder no era la nota más alta ni el outfit más caro, sino contar historias, su historia, contar lo que le dolió en casa, lo que le avergonzó en público, lo que le hizo reírse en privado, contarlo con rimas, con doble sentido, con un guiño que te desarma, porque al final Sabrina Carpenter no inventó el pop, pero lo reencuadró. Agarró la coquetería y la volvió sátira, agarró la polémica y la volvió guión, agarró el algoritmo y lo volvió escena. Entonces ahora te quiero leer a vos y que me cuentes qué es lo que opinás de todo esto. ¿Crees que Sabrina usa el escándalo para decir algo más? ¿O que lo que dice ella es lo que genera el escándalo? ¿Te parece que estamos frente a una artista de temporada o a alguien que va a seguir creciendo álbum a álbum? Abramos el debate en comentarios a ver qué opinan y gracias por haber llegado hasta acá. Espero que el video te haya encantado. Por acá te dejo otro, por acá tenés otro más. Acá te podés suscribir y nos vemos en el próximo. ¡Chao!